Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. aleluya. Jorge Lozano, Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar,
oportunidad que nos concede de estar reunidos por este medio, que es un medio muy especial que Dios ha provisto para nosotros. Oremos al Señor, dediquémosle este tiempo a nuestro Dios, que sea Él quien dirija nuestros pensamientos, nuestras ideas, que la enseñanza venga literalmente de Él. Oremos. Padre que estás en gloria, te adoramos y te bendecimos, buen Señor, porque nos concedes el privilegio de reunirnos como iglesia, como grupo, como personas deseosos, Señor, de adorarte, de bendecirte, de buscar tu rostro y también de tener comunión unos con otros. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia que está ya en ese momento conectado, conectada con cada uno de nosotros y contigo, Señor. Mi Dios, estamos delante de un libro sagrado, de un libro que viene de tu propia inspiración. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y que la luz que viene de ti, Señor, realmente penetre hasta la intimidad de nuestro corazón y de nuestra mente, de tal modo que podamos entender tu palabra. Gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como les había prometido la semana pasada, hoy estaremos empezando nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Vamos a leer los primeros 14 versículos y vamos a tratar de estudiar algunos versículos en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de que su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los demás, por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando frutos y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Qué interesante, hermanos. Esta carta es una de las cartas muy estudiadas, muy discutidas
y que tienen mucha profundidad y realmente se han escrito miles, cientos de comentarios, de predicaciones, de explicaciones, de conferencias acerca de la carta a los colosenses. Así que veamos algunos detalles que me gustaría, hermanos, que quedaran bien claritos en esta noche. Vamos a compartir, vamos a compartir algo positivas por acá. Creo que vamos a compartir algunas diapositivas, hermanos, para aclararnos acá acerca de. Bien, entonces, hermanos, primero definamos. Colosenses se cree, hermanos, que tiene la finalidad de corregir errores doctrinales. Porque yo les dije al principio que esta carta ha sido comentada por cientos de eruditos, por cantidad de conferenciantes, por cantidad de estudiosos, porque tiene mucha profundidad, muchas cosas que aclarar. Fue escrita para corregir errores doctrinales. Así que quiero pedirle, hermano, que en el transcurso de estas semanas usted me acompañe y que veamos los errores doctrinales que estaban dañando a la iglesia de Colosas y que veamos si todavía persisten esas malas influencias, esos errores doctrinales. Y también me gustaría oír la opinión de ustedes si creen ustedes que estamos siendo dañados todavía por esto, qué nuevas doctrinas hay que están dañando la fe cristiana y cómo nosotros podemos responder a la fe cristiana. El autor obviamente, como dice la carta acá, hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos ninguna duda acerca de la autoría de la carta. Creemos que fue Pablo el que escribió esta carta cuando estaba en la cárcel de Roma, esperando ser juzgado por el emperador. Quiero que note esto, hermano. Me gustaría que fueran haciendo ustedes sus propias anotaciones, hermanos, y vayamos recordando. Pablo escribió 4 cartas en la cárcel en Roma. Escribió la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Si usted estudia detenidamente cada una de esas 4 cartas, vamos a repasarlas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Si usted las repasa detenidamente, se va a dar cuenta que de alguna manera tienen ciertos temas que tratan en común, como que tuvieran cierta afinidad, como que tuvieran ciertas características iguales, similitudes, porque creo que es muy importante pensar en esto, en que Pablo estaba pasando ese tiempo en la cárcel. Más o menos esto tendría que haber sido entre los años 60 y 63 después de Cristo. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los ataques que estaba sufriendo la iglesia de Colosas en esos primeros años? Es en el primer siglo, estamos en el primer siglo, estamos entre los años 60 y 63. ¿Cuáles eran los mayores problemas? 3 básicamente. Número 1, la idea de los judíos.
los judíos queriendo judaizar a los gentiles. ¿Se acuerdan que en las otras cartas que hemos visto, tanto Efesios como Filipenses, Pablo atacó mucho acerca de la circuncisión? Pablo hasta los llama estos que solamente sirven para mutilar el cuerpo. O sea, no tiene ninguna trascendencia espiritual. Pablo casi se burla de ellos diciendo que estos lo único que hacen es mutilar el cuerpo. Así que la circuncisión y el tratar de judaizar a los cristianos gentiles fue uno de los primeros ataques que sufrió la iglesia de Colosas, porque la iglesia de Colosas estaba conformado mayormente por personas gentiles, por personas que diríamos que no tienen raíces judías. La segunda corriente son los pensamientos helénicos. ¿Cuáles son los pensamientos helénicos? O sea, que los pensamientos de los griegos. Acuérdense que una fuerza cultural que estaba afectando muchísimo en ese mundo era la cultura griega, especialmente en la filosofía. La filosofía griega obviamente tenía una difusión tremenda en los años 60, 70, en el primer siglo tenía mucha influencia la cultura griega. Y por último, los místicos. Estos místicos trataban de llevar y hasta declarar que para ellos la única manera en que uno podía ser salvo es que uno pudiera entender y conocer estos pensamientos místicos. Eso básicamente eran las tres corrientes que estaban afectando la iglesia de Colosas. Una iglesia muy interesante, hermanos, que vamos a ir viendo poco a poco. Hermanos, quiero pedirles que si hay alguna pregunta, alguna aclaración que hacer en este momento de introducción, quisiera pedirles que me interrumpan porque vamos a tratar de dejar claro esto en la introducción para que cuando entremos al estudio bíblico ya nos enfoquemos propiamente en los versículos. Los cristianos de Colosas no fueron fundados, la iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo. Normalmente era Pablo el gran misionero, el gran enviado de Dios, fundando iglesias por todos lados. Pero curiosamente, esta iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo. Los mejores comentaristas creen que fue fundada por Timoteo y por Epafras. Si ustedes se dan cuenta, en la carta que vamos a estudiar, se menciona mucho el nombre de Timoteo y el nombre de Epafras. Yo creo que ya les había dicho esto, la gran mayoría de los miembros eran gentiles. No quiere decir que todos eran gentiles, la gran mayoría. Habían algunos judíos y esos judíos eran los que de alguna manera introducían las exigencias de la ley mosaica, de la ley religiosa para los gentiles. Acuérdense que todas estas cosas, hermanos, son puramente leyes puramente religiosas, ceremoniales. Cuántas veces había que lavarse las manos, si había que diezmar el eneldo, la ruda, saben
que hay cositas que se puede llevar los sábados, hasta dónde puede uno caminar los sábados. Son cositas que fueron permeando y haciendo que fuera como una gran bola de nieve. Ellos perdieron la esencia por lo superficial. Ya les he recalcado que la carta fue escrita más o menos entre los años 60 al 63. En cuanto a la salvación, estos eran los pensamientos que más dañaban y más perjudicaban doctrinalmente. Había una corriente que enseñaba que los conocimientos místicos, y fíjense, hermanos, que cuando hablamos de estos pensamientos místicos, hay gente que de alguna manera se pierde en todos estos pensamientos. Hay gente que cataloga, por ejemplo, en cuestión de ángeles, que hay arcángeles, que hay querubines, serafines, pero la cosa es que la Biblia los menciona, pero ellos quieren llevarlo a uno como que de alguna manera muy mística y ver cada uno de estos. Lo mismo también hacen con Satanás, con los dominios, con las potestades y todo eso. Como que hay un gran misticismo, hay cosas como secretas que uno debería conocer para ser salvo. También influido por lo que conocemos como el gnosticismo, ellos creían que la materia es mala. Ellos creían que este cuerpo que nosotros tenemos es mala y que de alguna manera este cuerpo representa como una cárcel, como un encierro, como algo que nos está afectando en nuestro espíritu. O sea que para ellos la materia es mala, pero el espíritu es bueno. Ahora fíjense, mis hermanos, que esta idea muchas veces sigue todavía en nuestros tiempos. No sé si se han dado cuenta que hay muchos hermanos que de repente dicen, no sé si inocentemente o intencionalmente, pero hay hermanos que dicen, no importa que se pierda su cuerpo, que se pierda todo, pero lo importante es que se salve su espíritu. Como que hay una división entre lo material y lo espiritual. En cambio, la Biblia nos enseña que nosotros somos de alguna manera integral. Somos, si usted va por el lado de que hay solo dos componentes, lo espiritual y lo material, pues Dios nos ama tanto espiritual como materialmente. Está interesado en mi alma, pero también está interesado en mi cuerpo. Si usted cree que el ser humano está compuesto por tres partes, que sería cuerpo, alma y espíritu, pues Dios está interesado en esas tres partes de su constitución. Algunos hablan que no son tres componentes, sino que son 7 componentes. Está el corazón, está el alma, está el espíritu, están las entrañas, está la mente, el cerebro. Pues, hermano, lo que dice la Biblia es que Dios nos ama a nosotros de una manera integral. Es el hombre. Cuando decimos hombre, estamos incluyendo hombres y mujeres. Es esta corriente de género que nos ha venido a trastornar eso de que hay que mencionar ellas y ellos. No, cuando decimos hombre estamos generalizando. Dios ama al hombre, al ser humano en general y de manera integral. Muy bien, seguimos un poco
Ahora entonces, hermanos, si no hay ninguna pregunta, quiero entrar entonces al texto que es un texto lindo de la palabra del Señor. Voy a dejar unos segunditos si hay alguna pregunta. Hermano, buenas noches. Sí, muy buenas noches, hermano. Hermano, solo quisiera molestarlo. Cuando habla de misticismo, ¿es algo misterioso que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios? Claro, son como misterios, son como cosas escondidas. Eso es lo místico para ellos, ¿verdad? Que son cosas escondidas, pues, y que tienen que ser como casi como iglesias secretas, como sociedades secretas, para que ellos se entiendan, ¿no? Y como que solo ellos entienden el lenguaje. O sea, no es una cosa abierta, no se puede conocer. Y solamente ellos creían que uno podía ser salvo solamente si tenía estos conocimientos místicos. Así es, Entiendo. Walter. Entiendo. Sí. Muchas gracias, hermano. Muy bien, gracias por su pregunta. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Muy bien. Entremos entonces a la carta. Bueno, tengo una pregunta. Sí, hermano Aníbal. Los cristianos siempre tenemos que luchar contra las pasiones de nuestro cuerpo, ¿verdad? Siempre estamos luchando contra eso, y por eso es que buscamos santidad para poder vencer las tentaciones que el cuerpo, que la carne pues tiene. Entonces, pues en cierto modo, la idea de que nuestra humanidad es la que nos lleva hacia el pecado, y tenemos que estar luchando contra eso. Es una idea, hermano, que no sé si está pues en sintonía con esto que usted mencionó de la iglesia de Colosas, que tenía la idea de que lo material era malo. Sí, los griegos, los gnósticos, sí creían que lo material era lo malo. Ahora, hermano Aníbal, lo que dice la Biblia es que nuestras pasiones, de alguna manera, no es producto de la materia. Viene de nuestras concupiscencias, que viene a ser inmaterial. No sé si me capta esta idea. O sea, los malos deseos que nosotros tenemos viene, digamos, de eso, ¿verdad? De nuestra concupiscencia, de los malos deseos. Obviamente utilizamos el cuerpo como un instrumento, pero el problema de ellos no era eso. El problema de ellos es que sí creían que esto era malo. Por eso es que había que castigarlo, y por esa razón es que ellos no aceptaban que Jesucristo hubiera tenido un cuerpo humano, porque la idea que ellos rechazaban es la materia. No es como diríamos Pablo, no es la naturaleza vieja, pues no es eso. Lo que ellos rechazaban es esta materia. Esto es dañino. Por eso se inventaron las penitencias, se inventaron los sacrificios, porque había que castigar al cuerpo. Y vuelvo a decir, por esa razón es que los gnósticos no podían concebir que Jesucristo hubiera tomado forma de hombre. Entonces ellos crearon una doctrina que se llamó la doctrina de los docetas, el docetismo, que quiere decir apariencia. ¿Qué quiere decir? Dice, Jesucristo no fue hombre, aparentó ser hombre. Eso es la doctrina
de los docetas, que Jesucristo solo aparentó, no tuvo un cuerpo humano, digamos. Pero sí, nuestras luchas, hermano Aníbal, sí vienen, pero por nuestras concupiscencias, o como dice Pablo, nuestro viejo hombre. Pero ese viejo hombre no es exactamente la carne en el sentido de la materia. La cosa, cuando ellos hablan de la materia que es mala, están hablando de lo biológico, de lo, así, en pocas palabras, de lo biológico. No sé si estoy claro ahí. Gracias, hermano. Sí, muy bien, gracias. Gracias, hermano Aníbal. Vamos a ir viendo algunas otras ideas más adelante acerca de esto. Si hay alguna otra pregunta, hermanos, antes de entrar al texto, me gustaría responder. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, hermano. Disculpe, ¿solo con gnóstico se refiere a los nuevos creyentes? No, gnósticos es una corriente filosófica, ¿cómo se llama? De los griegos. Gnosis viene, la palabra gnosis viene de conocimiento. Se llaman gnósticos porque ellos le hacían mucho énfasis al conocimiento. Por eso les dije que para ellos la salvación solamente se lograba conociendo cosas místicas. Por eso se les llaman gnósticos. Y qué bueno que preguntó Oscar, porque eso nos puede aclarar. La palabra gnosis es una buena palabra, de alguna manera. Gnosis quiere decir conocimiento. Ahora, el problema es cuando ya le ponen, digamos, ya se forma una doctrina que es el gnosticismo, que creen, hermanos, que con el conocimiento es que se puede alcanzar la salvación. No sé si eso le aclara, Oscar. Bien, gracias, hermano. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermanos, por sus preguntas. Han sido preguntas muy, muy interesantes. Muy bien. Abran sus Biblias entonces, hermanos, en el capítulo 1, versículo 1. Quisiera dejar bien claritito esto. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo se identifica como el apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado especial. No es cualquier enviado, es un enviado especial. Y Pablo, fíjense, hermanos, que sí se atribuyó él el grado de apóstol y se reconoció él mismo como apóstol de Jesucristo. Ahora, fíjense, hermanos, que me pareció una cosa muy interesante la declaración de Pablo. Dice que fue apóstol por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Ahora, no era una autodesignación, no era una profesión, no era una elección de él, sino que él da por hecho de que Dios lo escogió a él para ser un apóstol de Jesucristo. Y no solamente el que fue escogido, como lo hemos visto, hermanos, y como lo vemos muy claramente, por ejemplo, en la vida de Jeremías. Dice que Jeremías, Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Y ese mismo concepto más o menos maneja Pablo también, especialmente en su carta a los Efesios, cuando dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la palabra elección tiene un
un significado muy, muy especial. Es un tema bíblico y que es un tema que tiene relevancia profundamente en la Biblia. Pero además de haber sido escogido por Dios, Dios llama a los escogidos. O sea que Dios no retuerce el brazo de nadie para que cumpla el propósito que Dios le ha asignado, sino que Dios llama a los escogidos para un servicio muy especial. Si ustedes recuerdan la escena del llamamiento de Isaías, en el capítulo número 6 dice que Dios dijo, ¿y ahora a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué no le dijo Isaías, yo quiero que tú vengas y vayas? Sino que le expuso la necesidad y le puso, ¿y ahora a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías, de alguna manera voluntaria, dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y es la misma expresión de Pablo cuando tuvo su encuentro camino a Damasco, cuando le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Fíjense que es muy interesante esta disposición de Pablo de servir al Señor. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya entendió que es Jesús el que lo estaba llamando y él termina diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Creo que esto es muy importante, hermanos, que nosotros recalquemos. No es un autonombramiento de ser apóstol, no es una elección. Yo me puse a ver el título de un hermano en estos días, dice, apóstol y profeta. Y yo me puse a pensar, ¿por qué tiene que tener dos títulos? El apóstol es un profeta. Pablo era un profeta, un proclamador de la voluntad de Dios. Era un enviado especial de Dios. Dios lo llamó para ser apóstol, enviado especial por Dios. Timoteo era un gran líder. Era el discípulo amado de Pablo. Pablo no le dio el título de apóstol. Pablo no le dio el título de profeta. ¿Sabe que lo llama simple y sencillamente el hermano Timoteo? Fíjense, hermanos, cómo es de interesante esto y cómo respeta Pablo esto. Que para él Timoteo es simple y sencillamente el hermano Timoteo. Y nosotros lo vemos desempeñando la función pastoral cuando le dirige sus dos cartas, la primera y la segunda carta a Timoteo. Obviamente se ve que el Timoteo era un pastor, pero acá lo está llamando el hermano Timoteo. Creo que es un verdadero abuso que se hace ahora de tantos títulos que se dan. Y Pablo me impactó como dice, y el hermano Timoteo. Luego, en esta introducción, en este versículo 2, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. A los hermanos de Colosas, santos y fieles, dos características muy especiales. Cuando hablamos de los santos, estamos hablando de una característica, de un privilegio especial que nosotros tenemos. Quiero que por favor quede claro eso, del privilegio que nosotros tenemos de ser apartados para Dios. Apartados para Dios.
Normalmente se piensa en santidad como apartado del pecado, pero el sentido más profundo no es tanto apartado del pecado, porque vivimos en un mundo y hermanos, hay tentaciones, hay, digamos, muchas atracciones, hay cosas que pueden afectar nuestra vida de tal modo que no podamos vivir 100% apartados del pecado, pero podemos ser una cosa, podemos estar apartados para Dios exclusivamente. Eso es lindo, hermanos, que su vida, que su familia, que lo que nosotros somos y tenemos, lo apartemos para Dios. Nosotros somos apartados para Dios. Y él dice a los hermanos de Colosas, estos santos que han sido apartados para Dios. Y en eso, hermano, quiero que se goce conmigo y nos gocemos todos. Cada uno de nosotros hemos sido apartados para Dios. Y dice, fieles en Cristo. Algunas traducciones lo traducen como creyentes en Cristo. Cuando hablamos de la fidelidad o de la fe, también estamos hablando de nuestra creencia, de que nosotros creemos en Cristo Jesús. Entonces, los hermanos de Colosas estaban apartados para Dios y eran creyentes en Cristo Jesús, fieles en su fe en Cristo Jesús. Voy con la siguiente. Termina en el versículo número 2, dice que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Son los regalos que Dios da. Es lo que viene exclusivamente como don del Señor. Pues hemos recibido noticias de que su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen con todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio que está dando frutos y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprensión y comprendieron plenamente. Pablo le da gracias a Dios por la iglesia de Colosas, aunque no los conocía personalmente, pero sabía, era como, por decir algo, hermano, no es exactamente esa la expresión, eran como sus nietos espirituales, porque Timoteo y Epafras eran como sus hijos espirituales, y Epafras y Timoteo habían fundado esta iglesia. Era como una reproducción linda, hermanos. Es como, da gusto, por ejemplo, que una misión de nuestras iglesias de repente empezaron otra misión. Qué bonito. Entonces Pablo dice, estoy orando siempre por vosotros. Hermanos, y creo que este es nuestro privilegio como cristianos, de orar siempre por todos los hermanos. No sé cuántos están orando por los hermanos de Sololá, que mañana, el sábado y domingo, tendremos dos campañas, dos servicios evangelísticos, pero en esta semana han habido personas que ya se han entregado al Señor a través de la visitación casa por casa, aunque tuvimos un problemita ahí de salud, pero gracias a Dios ahí vamos en el nombre del Señor. Ahora, él sigue diciendo, dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo da de gusto ver a cristianos creciendo en su fe en el Señor?
Saben, mis hermanos, que muchos, digo el Señor Jesucristo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Mucha gente toma decisiones, pero muy pocos de alguna manera crecen en su fe en Cristo Jesús. Y los hermanos de Colosas sí estaban creciendo en su fe en Cristo Jesús. Dice que esto, hermanos, va como de la mano también con el amor. Cuando uno más profundiza su fe en el Señor, también su amor para con los hermanos crece más. No necesariamente lo contrario. No cuando uno ama a los hermanos, eso indique que está creciendo en su fe en el Señor. Pero lo contrario sí es. Cuando nosotros crecemos en nuestra fe, automáticamente la respuesta se ve en el amor. Y eso es lo que está diciendo en el versículo número 4. Dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen con todos los santos. Y del amor que tienen con todos los santos. Hermanos, creo que esta pandemia ha sido un momento agradable para mí como pastor. De verdad, mi hermano, que para mí como pastor yo me he sentido muy satisfecho de que muchos hermanos brindaron amor para los más necesitados. No importaba si eran o no eran de la iglesia. Y hermanos, qué bonito es haber llegado a suplir necesidades de personas sin ningún interés. Doy gracias a Dios por eso, hermanos, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir con personas que probablemente nunca los vayamos a ver, pero que de alguna manera les compartimos algo del amor de Cristo. Así que, mi hermano, qué bonito sería si nosotros pudiéramos aplicar estas tres cosas en nuestra vida y que lo pudiéramos dejar como una lección para hoy, es que oremos siempre por los hermanos. Démosle gracias a Dios por los que están creciendo en su fe. Y nosotros también, obviamente, procuremos crecer en la fe en el Señor. Y por último, hermanos, démosle gracias a Dios por las personas que pueden brindar amor hacia los santos. Y quiero concluir esto diciéndoles algo, hermanos. Una persona me llamó y me dijo, hermano, quiero que beneficiemos a 10 viudas. Y me señaló el área en donde quiere que beneficiemos a 10 viudas con unas casitas sencillas, bueno, no sé, relativamente sencillas, que más o menos tengan un valor de 10,000 quetzales cada casita. Y la pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios, es el amor de Dios brindando a los santos. Ya me están consiguiendo la lista de estas personas ahí en ese departamento que nos asignaron. Y hermanos, qué bendición más especial. Nuestra fe en el Señor debe guiarnos hacia los demás. Creo que es lindo, hermanos. Oremos y seamos constantes en la oración por nuestros hermanos. Esta mañana tuve la visita de 2 hermanas que están soñando con un proyecto de mujeres de áreas marginales. Ellas utilizaron una palabrita muy de moda ahora. Dice que quieren empoderar a las mujeres. ¿Y qué quieren hacer con las mujeres? Que les quieren enseñar repostería, les quieren enseñar costura, les quieren enseñar pues cosas como de cómo salir
de las situaciones difíciles. Qué bonito, me alegré mucho de ver la fe de estas dos mujeres poniendo su amor en práctica. Así que mis hermanos, tanto que hay que hacer, pero si estas cosas pudiéramos hacer, creo que sería fabuloso. Que oremos por cada hermano. Cuando se le cruce en la mente a algún hermano, ore por él, hermano. Ore por él. No se canse de orar y ore las 24 horas si es posible. Dele gracias a Dios si ve hermanos que están creciendo en su fe y también usted crezca en su fe. Y por último, hermanos, brindemos siempre el amor de Dios para con los santos. Muy bien, mis hermanos, hasta acá en el versículo número 4 me quedo el día de hoy para continuar con el versículo número 5 la próxima semana. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Se pueden despedir, mis hermanos.